Vamos a la palabra de Dios esta mañana y si usted va al Salmo 116, hoy vamos a hablar acerca de acción de gracias. ¿Cuántos están alegres y agradecidos esta mañana? Es una bendición poder ser agradecidos y poder mostrar nuestra gratitud a Dios. Esta mañana entonces vamos a hablar acerca de sacrificio de gratitud. El Salmo 116, 17 dice la palabra de Dios: te ofreceré sacrificio de alabanza. Pero lo curioso es que esa palabra que se traduce aquí alabanza también se traduce como gratitud, e invocaré el nombre de Jehová. Esta mañana queremos venir y aprender lo que significa ofrecer un sacrificio de gratitud a Dios. Cuenta la historia de un escritor muy famoso que, ya sabe, cuando una persona es famosa escribiendo, lo que escribe vale mucho dinero, ¿no? Y entonces alguien hizo la cuenta de cuánto valía cada palabra que escribía esa persona, y un reportero llegó con el escritor y le dijo: ¿sabe que sus novelas y sus escritos son muy comprados? La gente le gusta mucho, y alguien ya hizo cuentas de cuánto vale cada palabra que escribe. Le dijo el escritor: así, ¿y cuánto vale? Le dijo: bueno, cada palabra vale $100. Entonces el reportero sacó $100 y se los dio al escritor, y el escritor los recibió, y el reportero le dijo: ahora deme una de sus palabras de $100. Y el escritor dobló el billete de 100, se lo guardó en la bolsa y le dijo: gracias. Gracias es una palabra muy valiosa. Es más, es una palabra, no nada más vale $100, gracias vale mucho más que $100. Me acuerdo que alguien una vez me dijo que hay dos palabras que te abren las puertas en todas partes, ¿no? Y yo, pues como mis papás me educaron, me dijeron: tú siempre dices gracias y por favor. Entonces dije: sí, gracias y por favor. Me dijo: no, jala y empuja. Son las que vemos de la puerta: jala o empuja, y te abren las puertas en todas partes. Así es que nosotros este jueves vamos a celebrar es el 152 aniversario de la celebración de Acción de Gracias aquí en los Estados Unidos. Y bueno, lo que se cree es que siempre hay muchas historias, ¿verdad? Usted ve la televisión y pasan los pavos y pasan los puritanos y siempre hay una serie de historias, pero lo que se cree es que en 1621 los puritanos o los peregrinos que habían llegado de Inglaterra después de haber pasado tiempos bien difíciles, la mitad de la gente que vino al Mayflower murió, se establecieron aquí, y los indios, nativos americanos, les ayudaron a cosechar, y un día se juntaron para agradecerle a Dios por haberlos guardado después de una época muy difícil. Y eso fue el primer día de Acción de Gracias. Pero en 1863 el presidente Lincoln fue el que estableció que el cuarto jueves de cada noviembre se iba a establecer el Día de Acción de Gracias, un día para juntarse en familia en sus iglesias y agradecer a Dios por todas sus bendiciones. Creo que solamente hay 3 naciones en todo el mundo que celebran una acción de gracias a Dios: Estados Unidos, Canadá y las Filipinas. Son los únicos. De ahí no hay un solo país que dedique un día para darle gracias a Dios. Así es que, y la Biblia nos enseña que nosotros tenemos un privilegio maravilloso. Tenemos un privilegio maravilloso de poder, como dice el libro de Hebreos, dice que nosotros podemos ofrecer sacrificios espirituales. Primera de Pedro capítulo 2 también dice que nosotros somos sacerdotes edificados en una casa espiritual para ofrecer sacrificios. Y el Hebreos 13:5 dice que somos sacerdotes para ofrecer sacrificios de gratitud a Dios. ¿Sabe que usted y yo tenemos el gran privilegio de poder entrar a la presencia de Dios a través de la sangre de Jesucristo, por el sacrificio nuevo y vivo que dice el libro de Hebreos? Podemos entrar hasta su presencia para ofrecerle a Dios gratitud y alabanza por todas sus bendiciones. En el Antiguo Testamento nosotros vemos que por ejemplo los salmos, es más, en la palabra de Dios dice que en el Nuevo Testamento vemos que el Señor Jesucristo, después del día de tomar la Pascua, cuando iba camino al huerto de Getsemaní,
tomó la Pascua y lo que hacían era cantar los himnos. Y la Biblia dice que después de haber tomado la Pascua, cantaba los himnos. ¿Cuáles son esos himnos? Bueno, uno de esos himnos se llama los himnos de ascensión, están entre el Salmo 116 y el 121, creo, 122. Y ahí el Señor Jesús iba cantando el Salmo 118. En el Salmo 116, perdón, y ahí en el Salmo 116 encontramos este versículo que acabamos de leer. Imagínense, el Señor iba camino a la cruz. Iba camino a la cruz e iba cantando: te ofreceré sacrificio de gratitud. Te voy a ofrecer un sacrificio de gratitud y voy a invocar el nombre de Jehová. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo nos dice que debemos dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Tengo que dar gracias por mi enfermedad? No, la Biblia dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Tengo que dar gracias por los conflictos que tengo en mi trabajo. La Biblia dice: dad gracias en todo. Tengo que dar gracias por los conflictos que tengo con mi esposo, con mi esposa. La Biblia dice: dad gracias en todo. ¿Sabe qué pasa cuando nosotros tenemos un corazón y una actitud de gratitud? Todo a nuestro alrededor cambia. Todo va a cambiar cuando tenemos un corazón de gratitud, cuando aprendemos a dar gracias. Y es que la gratitud es más que una celebración. La gratitud no es un día que vamos a decir gracias. ¿Y por qué das gracias? Bueno, doy gracias porque otra vez nos reunimos todos para comer y porque tenemos aquí un pavo que nos vamos a comer y nos va a dar indigestión. Y los postres, no se diga, o sea, traté de que no tuvieran azúcar, pero no importa, todas maneras me voy a engordar y luego voy a sufrir las consecuencias. Entonces, la gratitud es más que un día, es más que una celebración. La gratitud es una actitud del corazón y es un privilegio. Ojalá que esta mañana nuestro concepto de la gratitud cambie a saber que la gratitud es un privilegio que tenemos de parte de Dios y que es como un sacrificio espiritual que elevamos delante de Dios y que es grato a la presencia de Dios. ¡Qué maravilloso! Vamos entonces a leer el Salmo 116. Ahí en su lugar, vamos a ponernos de pie para leer la palabra de Dios. Salmo 116, vamos a leer algunos versos aquí de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice así: escuche qué palabras tan maravillosas. Deje que su corazón se eleve con una emoción maravillosa a Dios diciéndole estas palabras: amo a Jehová. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Imaginémonos al Señor Jesús yendo al huerto de Getsemaní. Él iba camino a la cruz cantando este salmo. Amo a Jehová porque Él ha escuchado ha inclinado mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo: oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé, estando yo afligido en gran manera, y dije en mi apresuramiento: todo hombre es mentiroso. ¿Qué pagará Jehová por todos los beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante del todo el pueblo. Estimad es a Jehová, a los ojos de Jehová, la muerte de sus santos. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo, en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. Tome asiento. Qué maravilloso salmo encontramos aquí. En primer lugar, lo que podemos ver aquí es que el sacrificio de gratitud cultiva en nosotros la presencia de Dios.
Fíjense lo que dice entonces aquí la palabra de Dios. Dice lo que vemos aquí es este precioso salmo solamente con las palabras con las que empieza. Amo a Jehová porque Él ha escuchado mi voz y mi súplica. Fíjense que en el Antiguo Testamento había diferentes tipos de sacrificios. Por ejemplo, cuando yo me voy con mis amigos, ¿verdad? Con mis amigotes de la iglesia, así me dice mi esposa, tus amigotes de la iglesia. No, no es cierto, así no dice. Pero cuando salimos a alguna junta y salimos tarde o nos vamos a comer o nos vamos a tomar un café y se hace noche, hay que regresar a la casa, ¿verdad? Y la esposa está ahí. Y uno a veces dice, ¿cómo me va a ir? ¿O no, Esteban? Y entonces yo lo que hago es llevar un sacrificio, una ofrenda de paz. Entonces un cheesecake o una cosa así, ¿verdad? Una ofrenda de paz. En el Antiguo Testamento había diferentes tipos de ofrendas. Una de esas ofrendas era la ofrenda de paz, otra ofrenda era la ofrenda para el pecado, la otra era un holocausto, la ofrenda de cereal. Había muchas ofrendas que se ofrecían al Señor. Y lo curioso aquí es que nos dice que nosotros podemos ofrecer a Dios un sacrificio o una ofrenda de gratitud o una ofrenda, como dice aquí, de alabanza. Así es que aquí en el Salmo 116 el autor describe por qué debemos de dar y por qué podemos, ¿no? Más que un deber, como les decía, más que un deber, es un privilegio. ¿Por qué podemos? ¿Por qué tenemos este gran privilegio de ofrecer a Dios sacrificios de gratitud? Y si nosotros vemos en el verso 2, aquí, escuche, vamos a tocar emociones, porque los Salmos es un libro que toca las emociones más profundas del ser humano: el dolor, la soledad, la depresión, la alegría, la gratitud. Los salmos hablan de todas estas emociones que cada uno de nosotros experimentamos en nuestra vida. Y el salmista lo primero que dice es: amo a Jehová porque Él ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Escuche, podemos darle gracias a Dios porque aun cuando nosotros estamos en soledad, aun cuando nosotros nos sentimos en soledad, y muchos de nosotros nos hemos sentido solos, una de las enfermedades más terribles mentales que padece el ser humano es la soledad. Aunque vivimos en grandes comunidades, grandes ciudades, nos metemos en lugares donde hay mucha gente, la mayoría de las personas vivimos en soledad. No sentimos que tenemos una relación personal con alguna persona. A veces ni con nuestro esposo o nuestra esposa no sentimos que tenemos una relación íntima donde me pueda sentir acompañado. Y nos sentimos que estamos solos. Los jóvenes padecen de soledad. Muchos de ellos están solos, aunque están rodeados de amigos, en su corazón están solos. Y la palabra de Dios dice: Él ha escuchado mi clamor y mi súplica. Cuando he estado en el pozo de la soledad, cuando siento que a nadie le intereso, Dios pone su oído y me escucha en mi soledad. Qué maravilloso es que tenemos un Dios a quien poderle dar gracias, aun cuando nos sentimos en soledad. Alzamos nuestra voz a Él y Él nos escucha. No solamente su soledad, la depresión que vemos aquí en el verso 3, dice: me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había hallado. Si yo pregunto esta mañana, ¿cuántos se sienten en ese momento en su vida? Un momento de angustia, un momento de dolor, como si estuviera en ligaduras de muerte. Muchas veces, escuchen, hemos pasado por circunstancias bien difíciles. Y yo recuerdo momentos donde no me quería ni levantar de mi cama, de una depresión y una presión y una angustia impresionante. No podía ni comer porque sentía un agujero en mi estómago y perdí peso. Ojalá eso me pasara otra vez, ¿no? No es cierto. No, que nunca me vuelva a pasar. Pasar por eso es terrible. Era me acuerdo, caminaba, veía a la gente a mi alrededor y lo que pensaba en mi mente es: nadie de ellos sabe por lo que estoy pasando. Todos ellos, su vida está arreglada, su vida está feliz, su vida está todo. ¿Por qué? Porque yo me sentía el único miserable, solo, deprimido en toda la vida, y no había una sola persona que se interesara por mí.
La palabra de Dios dice, me rodearon ligaduras de muerte, estaba en medio del Seol, y dice, entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma, clemente es Jehová y misericordioso es nuestro Dios. Escuche, qué maravilloso fue escuchar, en medio de mi depresión, en medio de mi angustia, en medio del dolor, que mi esposa me dijo, Dios tiene una palabra para ti en el Salmo 130, en el Salmo 37. Y leí ese salmo y decía, no te enojes por los que prosperan haciendo iniquidad. No tengas envidia de ellos. Yo estaba pasando por una situación muy difícil en el trabajo. Me estaban acusando de cosas que yo no había hecho. Y además estaban poniendo una presión tremenda sobre de mí. Y esta gente que estaba haciendo todas esas cosas, yo veía como los promovían de puesto. Y el Señor dijo, no te enojes, guarda silencio ante Jehová. Pasaron 8 meses, no fue una semana, ni 2, ni 3. Fueron 8 meses de sentir esa angustia, de tener que levantarme cada día con ese dolor. Pero llegó un día que, tal como decía la palabra de Dios, mirará su lugar y no estará ahí. Estaba dando unos cursos allá lejos, y me hablaron por teléfono y me dijeron, ¿te acuerdas de nuestro jefe? Ya no tenemos jefe. ¿Qué pasó? Hicieron una auditoría, lo encontraron algunas cosas y para afuera. Y cuando yo llego, me llama el director de la compañía a su oficina y dije, ya ahí voy yo, también va a rodar mi cabeza por acá. Abrió el cajón de su escritorio, sacó un sobre y me lo dio. Y me dijo, esto es una bonificación por tu buen trabajo. Me rodearon ligaduras de muerte. Estaba yo metido en el Seol. Clamé a Jehová y Él me escuchó y me libró de la muerte. ¿No podemos darle gracias a Dios porque Él es así? Porque no estamos solos, porque aún en medio de nuestra depresión, Él nos escucha y Él se interesa por nosotros. En tu desánimo, cuando te sientes desanimado, cuando te sientes derrotado por las circunstancias, sientes que todo con lo que te esfuerzas, nadie lo aprecia. ¿No es verdad? ¿Cuántas veces nos sentimos así? Todo lo que me esfuerzo, nadie lo aprecia. ¿Verdad? Llega el esposo a la casa, pues, ¿qué hiciste todo el día? Empieza a sentir como se sube la bilirrubina, en palabras de Juan Luis Guerra, ¿verdad? Me sube la bilirrubina. ¿Cuántas veces no sentimos que todo lo que hacemos, todo el esfuerzo con el que estoy haciendo, nadie lo aprecia? Yo lo padezco también a veces. Digo, no, hombre, este sermón quedó y nadie lo aprecia. Esta clase quedó los miércoles, y nadie viene. Esas son las cosas que nos suceden. Pero aquí la palabra de Dios en el verso 6, mire lo que dice el verso 6. Jehová guardará a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. O sea, lo que hago, ¿quién lo aprecia? ¿Lo hago para quién? Para el Señor, y el Señor lo aprecia más que cualquier otra persona. Más que cualquier otra. El Señor lo aprecia. ¿Cómo puedes entonces desarrollar esta presencia de Dios en tu vida a través de la gratitud? Aquí está la clave. Tiene un plan de lectura de la Biblia. Tiene un plan de lectura de la Biblia porque Dios te quiere hablar. Nada más que su palabra está aquí. Entonces, cuando Dios quiere hablar, lo único que tienes que hacer es abrir tu Biblia y tener un plan de lectura, y Dios te va a estar hablando en su palabra. Tiene una lista de oración. Comienza a hacer una lista de oración. Voy a orar, el lunes voy a orar por esto y esto. El martes voy a orar por esto. El miércoles voy a orar por Chonita, por Juanita y por todos los que no me merecen. Y ahí vas a necesitar la lista del rollo de papel de baño, ¿verdad? Pero ten una lista de oración donde puedas estar orando y leyendo la palabra de Dios. Todas estas cosas son las cosas prácticas que podemos hacer para experimentar la presencia de Dios en
en nuestra vida, para desarrollar esa presencia de Dios y para tener esa gratitud. Fíjese que una vez una persona se acercó y me dijo, bueno, es que yo ya sé ahora por qué el Señor me tiene en esta iglesia, no en esta iglesia, pero una persona en la iglesia donde estoy. Me dice, porque hay pura gente difícil, pero ahí estoy aprendiendo paciencia y estoy aprendiendo amor. Y le dije, hermana, la iglesia es como el arca de Noé. Está llena de... No, yo no dije animales. Está llena de fieras. Está llena de fieras. Y a veces nos toca lidiar con todo tipo de fieras. Pero es el medio que Dios proveyó para nuestra salvación. No que en la iglesia seamos salvos, la salvación es únicamente en Jesucristo, pero en la iglesia nos unimos y aprendemos y nos desarrollamos y vamos creciendo en nuestro amor por Dios. En segundo lugar, el sacrificio de gratitud enfoca las bendiciones de Dios. En el verso 18 a 19, vemos aquí que podemos enfocar las bendiciones de Dios. ¿Qué pasa cuando te sientes enojado o frustrado? ¿Qué es lo que pasa por tu mente? Todas las cosas buenas y amables, ¿verdad? Cuando estás enojado y frustrado, todo lo que pasa es todas las cosas que te hicieron que justifican el que te sientas así. Y a veces el domingo, cuando venimos a la iglesia, el diablo se encarga de que en lugar de que vengas a alabar a Dios y ofrecer sacrificio de alabanza, el domingo Él tiene todo preparado para que te enojes con todo mundo. Te enojas con el esposo, te enojas con la esposa, pateas la llanta del carro porque no funciona, la cocina, se quemaron las tortillas, los frijoles saben, no me voy a desayunar aquí, nada más que cochinada me estás poniendo. Y entonces antes de salir de la casa ya estamos peleados y ya queremos venir aquí a llegar a ofrecer sacrificio de gratitud y de alabanza. Pues está medio difícil, ¿verdad? Pero ¿qué pasa en esas circunstancias? Ahora, en esas circunstancias que estoy hablando, hermanitas, en esas circunstancias están sus esposos. Déjenme decirle, metemos un lío a nuestro esposo, bueno, ustedes, a nosotros los pobres esposos, maridos buenos que tienen, que el Señor les ha dado. Nos preguntan, ¿cómo viene este vestido? ¿Me veo gorda? Empieza a sudar así. Y digo, hay una palabra aquí en Eclesiastés, en Proverbios de Salomón, para que pueda contestar esa pregunta. Porque si digo que sí, me va a decir, es un mentiroso. Y si digo que no, ay, tú siempre diciéndome cosas feas. Y si le dices, te ves mejor sin el vestido, te va a decir, es un cochino. Entonces, no hay solución. En medio de nuestras circunstancias difíciles están las personas a nuestro alrededor. Están esas personas, está doña Chonita, que la vecina que le encanta meterse en lo ajeno. Entonces está todo mundo. Ahora, escucha, la felicidad depende de nuestra actitud hacia las circunstancias. Hemos hablado mucho de que el gozo depende de la presencia de Dios en nosotros, pero la felicidad depende de nuestra actitud hacia las circunstancias. ¿Cuáles son tus circunstancias? ¿Te quejas de tu trabajo todo el tiempo? ¿Te quejas de tu situación económica, de tu relación con tus hijos? ¿Te quejas de la gente de la iglesia? ¿Te quejas de la gente de tu trabajo? ¿Qué pasaría si en lugar de quejarte de todas estas cosas, le das gracias a Dios? Y cambia completamente. El diablo se va a quedar así, ¿qué pasó? Me quitaron el tapete y ni cuenta me di. ¿Por qué? Porque en ese momento le quitas todo poder al enemigo para que siga poniendo trampas en tu corazón, para que tú guardes amargura y todas estas cosas en tu corazón. Dice, hubiera yo desmayado, no me acuerdo qué salmo porque no lo anoté, dice, pero el verso 13 y 14, el verso sí lo anoté. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová. Entonces, la gratitud a Dios aumenta tu felicidad. Cuando tú agradeces a Dios y enfocas las bendiciones de Dios en lugar de todas las circunstancias, va a aumentar tu felicidad y además va a mejorar tus relaciones. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría si, por ejemplo, un día compras flores, haces una reservación en un restaurante para llevar a tu esposa a cenar?
Y ya nada más le llamas a tu esposa y le dices, I just come to say I love you. Y prepárate porque esta noche vamos a ir a cenar. Y que va a decir, ¿qué le pasó? ¿Qué mosco le picó? Así decimos en México. Pues, ¿qué mosco le picó? Y si has tenido pleitos en la semana, pero ese día la invitas a cenar y a lo mejor viene así con su escudo, ¿verdad? Y su espada, ya viene armada porque no sabe qué va a pasar ese día. Y lo único que dices es, quiero agradecerte porque tú eres la mejor mujer que Dios pudo haber tenido para mí. En ese momento se quita toda la armadura y se pone algunas cosas que nosotros a veces pensamos que nuestra esposa se debe de poner, ¿no? En ese momento la derrites por la gratitud, porque la gratitud derriba las paredes, no las levanta. Comienzas a ser agradecido. Así es que en lugar de quejarte con tu esposo de todo lo que tu esposo es, le dices cuánto lo aprecias y cuánto lo admiras y cuánto estás agradecida a Dios por él. ¿Qué pasaría si los jóvenes, en lugar de quejarnos de nuestros padres y que soy un incomprendido, incomprendido, mi papá ya no sabe nada desde el siglo pasado y yo nací en el 1990, ¿no va? 1900, tal vez del siglo pasado. Yo soy del año 2000 o más para acá. Y comenzamos a decir, veo todo el sacrificio que hacen mis papás por mí. ¿Te imaginas lo que pasaría? Te va a prestar el carro, te va a sacar una tarjeta de crédito, nada más porque le dijiste gracias. Le estoy dando malos consejos a los jóvenes, ¿verdad? Así es que, ¿qué pasaría si en lugar de quejarte de las personas, le agradeces a Dios por ella y ejercitas la paciencia por ellos? ¿Saben que a veces los cristianos parecemos las personas más negativas del mundo? Parece que fuimos bautizados en vinagre. Salimos todos amargos y agrios, ¿verdad? No, somos bautizados en agua y somos bautizados en el Espíritu Santo para vivir una vida que agrada a Dios, una vida que la gente vea y se le antoje vivir. A veces veo cristianos y digo, si eres cristiano, hazte para allá porque si no me van a confundir. Porque parece que somos policías, ¿verdad? Policías antifelicidad. ¿Alguien está teniendo felicidad? No te está permitido, tú eres cristiano. Tranquilo. El Señor puso gozo en mi corazón. No, vamos a disfrutar el vino para que tuviéramos vida en abundancia. Ahora soy libre de la esclavitud al pecado, ahora puedo vivir en gozo. Entonces, qué maravilloso es poder vivir esa vida. Finalmente, el sacrificio, gratitud, reconoce, ahí creo que puse otra palabra, si podemos pasar la siguiente. Luis, experimenta la provisión de Dios. En lugar de provisión, ponga reconoce la provisión de Dios. En el Salmo 100, nosotros pensamos, bueno, ¿qué es lo que me ha provisto Dios para lo que esté agradecido? Y además, este día de acción de gracias, haga una lista nomás, una lista de lo que puede estar agradecido por Dios. Hay cosas tan impresionantes que Dios hace que a veces ni cuenta nos damos. Hace unas semanas que estábamos en Guatemala, una noche desperté con una sensación de orar por mi nieta, Alesia. Entonces me desperté y dije, ¿por qué tengo esta sensación? Y pues ahí en mi cama, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, yo no sé por qué te pido por esta niña. Yo sé que es una daredevil, esa, ¿cómo le llaman? Le encanta las cosas así medias extrañas, no extrañas, extremas, y obviamente de 2 años no mide el peligro y a veces uno tiene que estar ahí bien cuidadoso. Me puse a orar mucho por ella y teníamos, o sea, no estábamos en internet constantemente porque nada más sabían del hotel y había solamente una sección del hotel. Entonces cuando llego a Atlanta y veo, ya puedo conectar, de pronto ahí veo que me mandan un mensaje de que se había tragado una moneda de 25 centavos y no podía respirar, se estaba ahogando. Y mi hija tratándole de sacar la moneda, y como los de Monterrey, ¿verdad? Nada más no se dejaba. Le quería sacar. Entonces, cuando vio que no podía, la agarró, la cargó de aquí del estómago así, y comenzó a correr para buscar el teléfono y llamar al 911. Y cuando iba corriendo, le botó la moneda. Y entonces
comenzó a respirar y mi hija me dice, papá, en ese momento yo quería regañarla, gritarle, abrazarla, o sea, una serie de emociones. Y dice, pero ¿sabes qué me mató? O sea, hablando alegóricamente, pero ¿sabes qué me impresionó? Que cuando pudo respirar, me volteó y con su carita me dijo, gracias. ¿No es impresionante? Que podemos dar gracias por cosas que a veces ni nos damos cuenta que Dios está cuidando y guardándonos y preservándonos. Y el Salmo 103 dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de tus beneficios. Él es el que perdona todos tus pecados. Todos tus pecados. Hoy podemos reconocer en este día de gracias que estamos aquí y que vamos camino al cielo porque Él perdonó todos mis pecados. Y no solamente eso, es el que sana todas mis dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. No solamente te perdona tus pecados, escucha, Él restaura nuestra vida. Él restaura. Nuestra vida es como un trapo sucio. Como una llaga podrida, decía una canción. Una llaga podrida era mi vida. Y el Señor la restauró. La hizo nueva. ¿Por qué podemos dar gracias a Dios? Porque cuando nosotros somos agradecidos con Dios, no solamente enfocamos sus bendiciones, sino que además reconocemos toda la provisión de Dios en nuestra vida. ¿Cuál es el reto para usted, para ti en esta semana de acción de gracias, sobre todo el jueves? Haz tu plan de lectura. Ten un plan de lectura y comienza a leer la Biblia y comienza a hacer una lista de agradecimiento a Dios. Y el día de acción de gracias, haz que sea intencional. Cuando vayas a cenar o cuando vayas a comer o cuando te reúnas con la familia, puedes decir, yo quiero en este día de acción de gracias hacer algo diferente. Quiero realmente agradecerle al que debemos agradecerle por todo. Y si quieres sacar tu lista y decir, yo quiero agradecerle a Dios por esto, y lo primero que voy a agradecer a Dios es por mi esposa o por mi esposo. Voy a agradecerle a Dios por mis hijos. Y comienza a agradecerle a Dios por todas las bendiciones que ha recibido. Y recuerda, Él es el que perdona tus pecados, el que ha perdonado tus pecados, y Él es el que sana todas tus dolencias, y Él es el que rescata del hoyo tu vida. Vamos a orar.